gracias. It's a privilege to be with you again tonight, Es un privilegio estar con ustedes esta noche and especially to talk with you about this very important topic. y especialmente para hablar con ustedes de este tema tan importante. Let us begin with prayer. Vamos a empezar con una oración. Our Father, we thank you for this opportunity. Padre, te damos gracias por esta oportunidad. We thank you for your word. Te agradecemos por tu palabra. We thank you for your Holy Spirit who interprets your word to us. Te agradecemos por el Espíritu Santo que nos dice la interpretación de su palabra. And we pray that you will be very present with us this evening. Y oramos para que tu presencia esté con nosotros esta noche. As we deal with academic subjects, Mientras lidiamos con temas académicos, help us to feel your spirit inspiring us. ayúdenos a sentir tu espíritu y a que nos inspire. Because our purpose here is to bless the church. Porque nuestro propósito aquí es bendecir la iglesia. It is not merely to gain intellectual knowledge, No es solamente para tener conocimiento, but to become more effective servants of yours in the church. sino para ser servidores tuyos en la iglesia. In your name we pray. En el nombre de Cristo, amén. Before we speak about preaching from the prophets, Antes de hablar sobre el tema de predicar en los profetas, we need to ask a prior question. tenemos que hacer una pregunta. Why should we preach from the Old Testament? ¿Por qué debemos predicar desde el Antiguo Testamento? Many of us might answer automatically, oh, it's part of the Bible. Muchos contestarán automáticamente, oh, es parte de la Biblia. But if we really examine our feelings about the Old Testament, Pero, it may be more problematic. pero si realmente examinamos los problemas del Antiguo Testamento, van a llegar a ser muy problemáticos. Because when we think about the Old Testament, Porque cuando pensamos en el Antiguo Testamento, a number of questions arise in our minds. muchas preguntas se nos hacen en la cabeza. For instance, Por instante, isn't the God of the Old Testament a God of wrath? ¿no es el Dios del Antiguo Testamento un Dios de ira? Don't we see him angry so much of the time? ¿No lo vemos enojado casi todo el tiempo? And then there is all the killing that we find in the Old Testament. Y encontramos todos los asesinatos o las matanzas en el Antiguo Testamento. It seems on every page someone is getting killed. Vemos que en cada página alguien está siendo asesinado. But perhaps more deeply than that, Pero tal vez algo más profundo que eso, there is the question of the nature of salvation. está la pregunta sobre la naturaleza de la salvación. Many people would teach us that in the Old Testament you are saved by your works, Muchas personas nos van a decir que en el Antiguo Testamento nosotros somos salvos por las obras, whereas in the New Testament we are saved by grace. mientras que en el Nuevo Testamento somos salvos por la gracia. The result is that many people feel that the Old Testament is really a Jewish book. El resultado es que muchas personas piensan que el Antiguo Testamento es simplemente un libro de judíos, A book that has been replaced by the Christian New Testament. un libro que ha sido reemplazado por el Nuevo Testamento. But in fact, that has never happened. Pero en realidad eso nunca ha pasado. Whenever it has been proposed that the Old Testament should be separated from the New, the Christian church has always answered no. Cuando se ha hecho la propuesta de separar el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento, la iglesia cristiana ha dicho que no. Why has the church answered in that way? ¿Por qué la iglesia ha contestado de esa manera? Because the picture of God that I've just presented is really a caricature rather than something that is correct. Porque la figura de Dios que he presentado realmente es caricatura. Es una caricatura de lo que se habla de Dios. Look for
instance, at Psalm 136. Por ejemplo, veamos el Salmo 136. And notice the refrain that is in blue here. Pueden notar las cosas que están en azul ahí. In fact, that refrain extends all through the 26 verses in the psalm. Lo que es cierto es que ese refrán que está ahí en azul se encuentra en todos los versículos del Salmo. And I want you to notice in particular what it is that endures forever. Y quiero que ustedes vean en algo en particular qué es lo que hace que el amor perdure por siempre. In English, the translation is steadfast love. En inglés, la traducción sería, bueno, en español sería el gran amor. The word in Hebrew is hesed. La palabra en hebreo es hesed. When you come out on a Thursday evening, you should be able to take something home to amaze your friends. Cuando salgan de aquí deberían llevar esto a sus casas para impresionar a sus amigos. And you can tell them I've learned a Hebrew word this evening. Y puedo decirles que he aprendido una palabra en hebreo. This word is unknown in any other Semitic language. Esta palabra está desconocida en alguna otra lengua semántica. ¿Cómo? Semítica, eso. Qué dicha que los tengo. That is surprising. Eso es algo sorprendente. Most Hebrew words have cognates in other Semitic languages. Muchas palabras del hebreo tienen relaciones con otras lenguas semisas, But not this word. pero no esta palabra. It occurs more than 250 times in the Old Testament. Se repite arriba de 200 veces en el Antiguo Testamento. And in English, there is no single word that will translate it. En inglés no hay ni una sola palabra que pueda traducir esto. If you have 8 or 9 different translations, you'll find 8 or 9 different expressions of this term. Si puedes ver en varias versiones que cada versión tiene una traducción diferente. It really takes a sentence to translate it. Toma realmente una oración para traducirlo. The passionate devotion of a superior to an inferior, especially when undeserved. La pasión de una relación íntima de un superior a un inferior, especialmente cuando esa devoción no es merecido. Would you read that again? La pasión de una relación íntima de un superior a un inferior, especialmente cuando esa devoción no es merecido. The Hebrews have found that character in their God. Los hebreos encontraron esa característica en Dios. Unlike any of the other gods of the ancient world, No es como todos los otros dioses del mundo antiguo, who were arbitrary and undependable. que eran dioses arbitrarios o independientes, sí, que no dependían de ellos. They have discovered a God who is absolutely dependable. Y ellos descubrieron a un Dios que es totalmente dependiente. And he is more than dependable. Y Él es más que dependiente. He is deeply caring for his people. Él realmente se preocupa por sus personas. And when they have sinned, he is ready to forgive them. Y cuando las personas pecan, Él está dispuesto a perdonarlos. And so they have had to create a word to convey that concept. Entonces ellos tenían que crear una palabra para entender ese concepto. So when we ask them, well, didn't your God get angry at you a lot? Pero cuando les preguntamos, ¿no es su Dios que se enoja tanto? They respond, well, of course. Pero ellos responden, sí, claro, He should have. Él debería. That's not surprising. Eso no es sorprendente. But this quality of his is surprising. Pero esta cualidad de Él sí es sorprendente. In fact, then, you cannot understand the New Testament without the Old Testament. Y de esta manera usted no puede entender el Nuevo Testamento sin el Antiguo Testamento. At the lowest level, it gives us the fundamental historical and theological background. En un nivel más bajo, el Antiguo Testamento nos da un trasfondo histórico y el fundamento de la teología.
¿De dónde, ¿De dónde viene la idea de la justificación del Antiguo Testamento? Where does propitiation come from? The Old Testament. La propiciación del Antiguo Testamento. And so it is, over and over and over. Y así muchas cosas. The New Testament writers are assuming that their readers know the Old Testament. Los escritores del Nuevo Testamento asumen que los lectores ya conocen el Antiguo Testamento. The New Testament writers understand that they are answering questions that are raised by the Old Testament. Y los escritores del Nuevo Testamento entienden y responden a las preguntas del Antiguo Testamento. And if you do not understand the question, you will misunderstand the answer. Y si usted no entiende la pregunta, usted no va a entender la respuesta. Let me give you one example. Un ejemplo. The answer is the cross. La respuesta es la cruz. But what is the question? Pero ¿cuál es la pregunta? For many people, they would say, the question is this. Para muchas personas, ellos van a decir, la pregunta es esto. How can my sins be forgiven and I go to heaven? ¿Cómo mis pecados pueden ser perdonados y cómo puedo ir al cielo? But that is not the question. Pero esa no es la pregunta. What is the question that the Old Testament is asking? Pero ¿cuál es la pregunta que el Antiguo Testamento está preguntando? It is asking, how can a deeply sinful human being Está preguntando cómo una persona con mucho pecado ever share the character of the Holy God? puede llegar a compartir el carácter de Dios. And the cross, praise God, is the answer. Y la cruz salta a Dios y esa es la respuesta. Because many people have the wrong question. Porque muchas personas tienen la pregunta incorrecta. They say, oh, well, I'm a Christian now, my sins are forgiven, and it doesn't matter how I live. Ellos dicen, ahora soy cristiano, mis pecados están perdonados y no importa cómo vivo. The wrong Pero- understanding. Pero están equivocados, lo entienden de mala manera. Jesus Christ has died on the cross in order that we might share the character of the Holy God now and forever. Dios ha muerto en la cruz para que nosotros hoy podamos tener el carácter de Dios para siempre. Not only does the New Testament assume the Old Testament No solamente el Nuevo Testamento asume al Viejo Testamento, al and Antiguo, answer the Old Testament questions, y responde a las preguntas del Antiguo Testamento, it also complements the Old Testament. y también complementa el Antiguo Testamento. It adds to the Old Testament. Se agrega al Antiguo Testamento, It does not replace it. no lo reemplaza. In the Old Testament, En el Antiguo Testamento there are certain major themes. hay unos temas grandes. The majesty of God. La majestad de Dios. Who is this God whom we are worshiping? ¿Quién es este Dios a quien estamos adorando? He is not the little idol who lives in my house. Él no es ese pequeño ídolo que vive en nuestras casas. He is the almighty eternal God. Él es el Dios todopoderoso, eterno. He is beyond the stars. Él sobrepasa las estrellas. And he is the Holy One. Y Él es el santo. Holy means other, Santo significa otro, transcendent. trascendiente. And who in the whole universe transcends the universe except Yahweh? ¿Quién en el universo puede trascender el universo? Solamente Jehová. He alone is the Holy One. Él en sí mismo es el santo. He is the one who rules his universe with justice. Él es el que gobierna el universo con justicia. And if we are to live with him, we must carry out his righteousness in society. Y si nosotros queremos vivir con Él, debemos llevar la justicia dentro de la justicia social. We are saved and lost together in community.
Nosotros somos salvos en comunidad. And the primary way in which his revelation is given is in narrative. Y la manera primaria de que su revelación ha sido dada por nosotros es por medio de la narrativa. These are the major themes that the Old Testament is attempting to communicate. Esos son los temas mayores que el Antiguo Testamento trata de comunicarnos. Now there are minor themes there as well. Ahora hay temas pequeños en el Antiguo Testamento. This majestic one is also near to us. Este ser majestuoso también está cerca de nosotros. The transcendent Holy One loves us. El santo trascendente también nos ama. Not only does he rule his cosmos with justice, but also with grace. Y no solamente Él gobierna con justicia, sino con gracia. We must experience personal righteousness, Nosotros debemos experimentar esa justicia personal and we can know him in individual ways. y lo podemos conocer de manera individual. And there are parts of the Old Testament revelation that are conveyed through teaching. Y hay partes del Antiguo Testamento donde nos invita también a la enseñanza. Now, what happens when we turn to the New Testament? ¿Y qué pasa cuando nosotros vemos el Nuevo Testamento? We discover that now the Old Testament's minor themes become the New Testament's major themes. Nosotros descubrimos que los temas que son menores en el Antiguo Testamento ahora son los temas mayores en el Nuevo Testamento. The New Devuelvas. Testament writers believe that we have gotten the point of the Old Testament. Los escritores del Nuevo Testamento creen que ya entendemos lo que nos dice el Antiguo Testamento. So they don't need to re-emphasize those points. Entonces ellos no necesitan enfatizar nuevamente esos puntos. They are there, Ellos saben que están ahí, but they are there as minor. pero están ahí como temas menores. Now, what happens when we don't know the Old Testament? ¿Y qué pasa si nosotros no conocemos el Antiguo Testamento? No. Devuélvase. No. Oh, it's not put in. Okay, okay. Let's put up the 4. Pongamos otra vez. Okay. Not yet. I don't know what happened. Okay, leave it alone. Take out this column. Quitemos esta columna. What happens? ¿Qué pasa? We do not see this portion in our New Testament. Si quitamos esa columna, no veríamos esa porción en el Nuevo Testamento. All we are left with is the top. Solamente veríamos lo de arriba. A little friendly God who lives under our bed. Veríamos a un Dios pequeño, amigable, que vive debajo de nuestras camas. And when we sin, says, oh, it's all right, I'll forgive you. Y cuando pecamos, Él diría, no, está bien, yo te perdono. I didn't expect much from you otherwise. Yo no esperaba mucho de ti por sí. What we have, and I will not condemn the Colombian church, Lo que tenemos acá, y no quiero condenar a la iglesia colombiana, but what we have is much of American evangelicalism. y lo que nosotros tenemos es simplemente algo de la evangelización americana. A little God who exists for me to make my prayers come true. Un pequeño Dios que solamente existe para mí, que cumple mis deseos. A church which does not know the Old Testament. Una iglesia que desconoce el Antiguo Testamento. All right.
Bueno, vamos a hablar sobre la siguiente pregunta. Why preach the prophets? ¿Por qué predicamos los profetas? Well, let me tell you why not to preach the prophets. Le voy a decir por qué no debemos predicar los profetas. Not to discover when the rapture is going to occur. No para descubrir el calendario del rapto. The Old Testament prophets did not write in order that we could make a timetable of the future. Los escritores, los profetas del Antiguo Testamento no escribieron para nosotros ver el futuro y ver esto calendarizado. We should preach them because they contain the heart of the Old Testament. Nosotros debemos predicarlos porque ellos contienen el corazón del Antiguo Testamento. The pagan prophets spoke Los profetas paganos hablaban to ensure success or to give guidance. Ellos hablaban de asegurar el éxito y la guianza. The Hebrew prophets did not speak to do those things. Los profetas hebreos no hablaron de esa manera. Rather, they spoke to call people into a radical relationship with God. Más bien ellos hablaban o llamaban a las personas para que llegaran a tener una relación personal con Dios. In the Old Testament, a prophet is someone who knows God face to face. En el Antiguo Testamento, los profetas es una persona que conoce a Dios cara a cara. He is not primarily someone who tells the future. No es alguien que llega a decir el futuro. So Abraham is the first one to be called a prophet. Abraham es el primero en ser llamado profeta. And Moses is said to be the greatest of the prophets. Y Moisés llegó a ser el profeta más grande. These are men who knew God face to face and could speak for him. Estos son personas que llegaron a conocer a Dios cara a cara y llegaron a hablar de Él. For the Hebrew prophet, the future is radically open. Para el profeta hebreo, el futuro es abierto. For the pagan prophet, the future is all figured out in advance. Para el profeta pagano, su futuro ya está hecho en un avance, o sea, ya está estipulado. And all he has to do is somehow magically plug into that. Lo que él tiene que hacer simplemente, como por parte de la magia, establecerse en ese futuro. But if you read the prophets of the Old Testament, you discover that the future is not predetermined. Pero si usted lee los profetas del Antiguo Testamento, puedes descubrir que el futuro no está determinado. I'm very fascinated with the book of Jeremiah. Yo estoy muy fascinado con el libro de Jeremías. God has said that because of the sins of Manasseh, Judah will go into exile. Dios dijo que por culpa de los pecados de Manasés, Judá va a ir al exilio. And Jeremiah announces that. Y Jeremías lo anuncia. And yet, he also calls the Judeans to repent. Pero también él llama a los judíos a que se arrepienten. He says it need not happen, No necesariamente tiene que pasar. even in spite of all that Manasseh had done. Aún todas las cosas abominables que Manasés ha hecho. If the people would genuinely repent of their sins, and remember, the Hebrew word repent is to turn around. Y si digamos los judíos llegan y se arrepienten, y recuerden que la palabra arrepentir en hebreo es darse vuelta, The captivity need not have happened. el cautivo no llegaría a pasar. The shape of the future was determined by their choices. La figura o la forma del futuro fue determinada por sus acciones. What an O amazing elecciones. thought that we can determine the future. Esto es un pensamiento muy agradable porque nosotros podemos determinar nuestro futuro. Now, of course, that is all within the sovereignty of God. Pero recuerden, todo esto está dentro de la soberanía de Dios. God is going to accomplish his purposes in the world. El Dios siempre va a cumplir su propósito. As someone has said, I've read the end of the book, we win. Como alguien dijo, yo leí al final del libro, nosotros ganamos. But
¿Cómo ese futuro va a servir para nosotros individual o nacional? That is open. Eso está abierto. The prophets then oppose the false understanding of reality. Los profetas se oponían al falso entendimiento de la realidad. This false understanding of reality ran all the way from ancient Babylon to ancient Rome. Este entendimiento falso se inicia desde la antigua Babilonia hasta la antigua Roma. For some 3,000 years, Por 3.000 años. the false view of reality that the Bible is confronting is the same. I'm sorry, what? For 3,000 years, Por 3.000 años. the false view of reality La falsa realidad, de ver la falsa realidad that the Bible is addressing is the same thing. que la Biblia responde es igual. Yeah. I think I got it. This false understanding Entendimiento falso maintains that there is nothing beyond this cosmos. mantiene que no hay nada fuera de este cosmos. The physical, the human, the spiritual are all contained within this cosmos. Lo físico, lo humano, lo espiritual se mantiene en este mundo. There is nothing beyond it. No hay nada más allá. Now, I want to remind you that this is not unlike the modern view of reality. Yo quiero recordarles que esto no es nada parecido al mundo moderno de la realidad, Which also asserts there's nothing beyond this cosmos. que también dicen que no hay nada más allá de este mundo. In that understanding, Con ese entendimiento, spirituality had a purpose, la espiritualidad tenía un propósito. and the purpose was to acquire power. Y el propósito era obtener poder. I want to learn the secrets of the spirit world Yo quiero aprender el mundo o el secreto del mundo espiritual so that I can control it para yo controlarlo, for my own security and comfort. para mi propia conformidad y seguridad. This means that spirituality is completely unrelated to your ethical choices. Esto quiere decir que la espiritualidad no está relacionada con sus elecciones éticas. Should a spiritual person be honest? ¿Una persona espiritual es honesta? Why? ¿Por qué? What good does that do me in acquiring power? ¿Qué bien hace eso cuando lo que quieren es obtener el poder? Should a spiritual person care for the needs of others? ¿Una persona espiritual se preocupa por los demás? Why? ¿Por qué? What good does that do to me? Porque ¿qué bien me hace eso a mí? And so the prophets are constantly opposing these ideas. Los profetas normalmente se oponen a estas ideas. There is something beyond this cosmos, Si hay algo fuera de este mundo, and it is the holy God y es el Dios Santísimo, whose character is deeply, deeply ethical. donde su carácter es muy ético. In this false view of reality, En esta falsa realidad, human choices really have no effect on the outcomes. las elecciones humanas no tenían ningún efecto a lo que venía. So in the light of all this, A la luz de todo esto, a truly spiritual person must deny all ethical limitations. una persona espiritual tenía que negar todas las elecciones éticas o todas las cuestiones éticas. And I want to suggest to you Quiero sugerirles a ustedes that this understanding of reality always emerges Quiero que este entendimiento de la realidad siempre sobresale when we simply look at the natural world without the benefit of divine revelation. cuando vemos al mundo natural sin la revelación divina. Whether you are talking about an Australian aborigine Cuando hablas de un aborigen australiano or a Hindu Brahmin, o un hindú
de la religión Brahma, it is this same understanding of reality. ellos entienden esta misma realidad. And the prophets stand firmly against it. Y los profetas se mantienen firmes en contra de eso. God is not this world. Dios no es este mundo. And you cannot manipulate him through this world. Y usted no lo puede manipular a través de este mundo. This is why the prophets were so antagonistic toward ritual. Por eso los profetas eran tan antónigos a los rituales. I offer a magically powerful ritual and God has to respond. Yo ofrecía un ritual mágico y Dios tenía que responder ante eso. And the prophets say never. Los profetas decían, nunca. You cannot make God do anything by doing something to this world. No puedes hacer que Dios haga algo mientras usted está haciendo algo con este mundo. He is not this world. Él no es este mundo. Second, spirituality is a byproduct of an obedient relationship. Segundo, la espiritualidad es un subproducto de una relación obediente. In the other view, spirituality is an end in itself to gain power. Viéndolo de la otra perspectiva, la espiritualidad es simplemente para obtener poder. In this view, the goal is not spirituality. En esta perspectiva, nuestra meta no es la espiritualidad. The goal is that relationship with God expressed in obedience. La meta de nosotros es tener una relación con Dios basada en la obediencia. And a spiritual character emerges as a byproduct. Y el espíritu emerge como un subproducto. The only way we can participate in the life of God is in a life of ethical obedience. La única manera que nosotros podemos participar en la vida de Dios es viviendo una vida de ética en obediencia. The prophet says, if I choose to be a liar, I do not know God. Si los profetas decían que si yo digo que soy un mentiroso, yo no conozco a Dios. How could that be? ¿Cómo eso puede ser posible? All the gods lie, Todos los dioses mienten, not this one. menos este. If we are to relate to God, it is through our ethical choices. Si nosotros nos relacionamos a Dios es a través de nuestras elecciones éticas. And the future is dependent upon those choices. Y nuestro futuro depende de esas elecciones. If you and I choose to oppress the poor, Si nosotros escogemos la opción de oprimir al pobre, the future ahead of us is a dark one. el futuro que nos espera es un futuro oscuro. On the other hand, if we choose to lay down our rights for the sake of others, Si nosotros escogemos ser justos a las demás personas, the future is a beautiful one. nuestro futuro es muy hermoso. God says, here is the way I meant you to live. Dios nos invita o menciona que esta es la manera a que nosotros podemos vivir, As a reflection of my character. como un reflejo de su carácter. And if you choose to live within those limitations, Si usted escoge vivir dentro de sus limitaciones, you will be truly free. usted realmente será libre. Free to be what you were meant to be. Será libre para hacer realmente lo que usted es o lo que realmente vas a llegar a ser. Let me illustrate that. Voy a hacer una ilustración. Imagine a large railroad engine. Imagínense en un tren o una línea de tren. Tremendous power. Es algo muy poderoso. And the train says, oh, I don't like being limited to these two iron rails. Y el tren dice, yo no quiero estar limitado bajo las líneas del tren. I think I will go and live in the field with the cows. Entonces decido irme a vivir con las vacas del campo. And then I'll really be happy. Y realmente voy a ser feliz. No, it won't. Realmente no. It was made to run on those rails. El tren fue hecho para correr sobre las líneas del tren. And when it does so, it is fulfilling its destiny. Y cuando lo hace, está cumpliendo su destino. It is free to be what it was meant to be.
Él es alguien libre para hacer realmente lo que iba a hacer. And that's the kind of freedom that the prophets preach for their people. Y esa es el tipo de libertad que los profetas predicaban a las personas. They say that in attempting to break out of God's limitations, you are actually destroying yourself. Ellos decían que si usted quería salirse de los límites de Dios, estaría destruyendo su vida. Now I want to suggest to you that preaching the prophets can correct poor preaching. Quiero sugerirles a ustedes que predicar a los profetas puede corregir una predicación pobre o una mala predicación. Much modern preaching fails at 2 points. Muchos predicadores modernos fallan en 2 puntos. Oftentimes it is simply cheap grace. Muchas veces hablan de una gracia barata. God loves you, and all you have to do is accept Jesus Christ, and then it doesn't matter how you live. Dios te ama, lo único que tienes que hacer es aceptar a Cristo y no importa cómo llegues a vivir. Cheap grace. Una gracia barata. Or, on the other hand, it becomes moralistic whining. O de la otra manera se vuelve un lloriqueo moralista. Oh, people, we've got to be nicer. Personas de mayor edad necesitamos ser buenas. We have to work harder. Tenemos que trabajar más. We have to try to be better. Tenemos que ser mejores. Moralistic whining. Un lloriqueo moralista. And when it does not fall into one of those two, it is often thin and repetitive. Cuando no cae en una de esos dos puntos, se vuelve una delgada línea y repetida. It lacks depth. Pierde contenido. And we say the same things over and over again. Y volvemos a decir lo mismo y lo mismo y lo mismo. Prophetic preaching can correct these. La predicación profética puede corregir estas cosas. When we read the prophets, we know that there is nothing cheap about what God has done. Cuando leemos los profetas podemos ver o llegamos a saber que no hay nada barato a través de Dios. And we know that moral living is a costly response to the wonder of His grace. Y llegamos a ver que nuestra vida moral es una respuesta costosa a la maravilla de su gracia. Oh, if God has so poured Himself out for me, how can I do less than live at my best for Him? Si Dios realmente lo ha dado todo por mí, ¿cómo yo no puedo darle a Él todo lo mejor de mí? And beyond this, the prophets are full of solid content. Y fuera de esto, los profetas están llenos del contenido sólido. Preach from the prophets and you will never run out of material to preach. Si usted predica a los profetas, nunca van a llegar a estar escasos de material para predicar. Now let's talk about this process. Vamos a hablar ahora de este proceso. And I hope you have your Bibles with you, Espero que tengan la Biblia con ustedes. because we're going to look at some biblical passages. Vamos a ver algunos pasajes bíblicos. First of all, let me recommend what I'm calling big picture preaching. Primero quiero recomendarles a ustedes algo que yo llamo la gran pantalla o la gran foto de predicación. Your people need to know what the content of the prophetic books is. Ustedes tienen que ver el contexto de todo lo que el libro profético o el libro de los profetas dice. What is the book of Amos about? ¿De qué se trata el libro de Amós? What is the book of Ezekiel about? ¿De qué se trata el libro de Ezequiel? Get to individual verses later. Y después pueden ver los versículos individualmente. I confess to you that I'm very tired of hearing sermons on Jeremiah 29:11. Les voy a hacer una confesión, yo ya estoy muy cansado de escuchar sermones de Jeremías 29:11. It's a lovely statement. ¿Es a what? It's a lovely statement. Es statement, Promise. es una declaración amorosa. I know the plans I have for you.
Yo conozco los planes que tengo para ti, plans of good and not evil. planes de bien y no de maldad. A wonderful statement. Es una declaración muy linda, But look at the context. pero miremos el contexto. Jeremiah has just said some terrible things about what is going to happen to the Hebrew people. Jeremías acaba de decir algunas cosas terribles de lo que le iba a pasar al pueblo de los hebreos. He's not talking to some seniors who are going through commencement. No está hablando de unos señores que van a ir a, Graduation. a una graduación. He's saying, you are going to be all but destroyed. Ustedes van a hacer todo lo que es, pero va a ser destruido. Your sins Sus pecados have risen so high, they must be dealt with. ya han llegado tan alto que deben ser acabados. And they will be dealt with. Y van a ser acabados. But you need to know Pero necesitas saber, that my final goal is not your destruction. pero mi meta final no es la destrucción. If I allow you to go through these terrible things, Si yo le permito que usted vaya a través de estas cosas terribles, it is because I have great plans for you. es porque yo tengo grandes planes para ti. So, you need a bigger picture than just that one verse. Nosotros necesitamos un panorama más amplio que solamente ese versículo. And I'm suggesting you need an even bigger picture than that. Y yo sugiero que usted necesita tener un panorama todavía más amplio que eso. So, choose one of the minor prophets, Entonces, escoja uno de los profetas menores or a major section of chapters in one of the major prophets, o escoja una sección grande de los profetas mayores and look for the main idea. y mire usted por la idea central. Now, in any segment, you're going to have lots of good ideas. En algún fragmento vas a ver muchas ideas. Some later time for those. Luego, guarde tiempo para eso. Here, your people need to know what is the main thought in this book, or Eh, in this group of chapters. Ustedes lo que necesitan saber es cuál es el pensamiento central de este libro o de esta sección de varios capítulos. Try to find the idea or the theme that runs through the whole section, Trate de ver la idea o el tema que corre a través de toda la sección or through the whole book. o a través de todo el libro. In doing this, Haciendo esto, avoid becoming overly complex. evita ser una persona compleja. You have been to seminary. Ustedes han estado en el seminario. You know how to analyze a text Ustedes saben analizar un texto and all these wonderful ideas that are in it. y todas estas ideas maravillosas que hay en él. Don't do it. No lo hagas. You will bury your people with too much content. Vas a enterrar a sus feligreses con mucho contexto. You cannot contenido. convey all the truth that is in a section. No puedes hablar de toda la verdad que está dentro de esa sección. Look for that main idea Mire usted solamente por esa idea principal. and then develop that idea Desarrolle esa idea so that if someone were to stand at the door para que alguien que esté parado en la puerta, and as your people went out, they were to say to them, what was the point of that sermon? para cuando alguien esté parado en la puerta y la gente salga, puedan decir cuál fue el punto central de ese sermón. They would be able to tell you, yes, this is what it was. Ellos van a llegar a decir, sí, esto fue lo que hablé. That's your goal. Esa es su meta. Look for the universal principles and apply them to your people's lives. Mire usted por los principios universales y aplíquelos a los miembros de la iglesia. I want to emphasize that final point. Quiero enfatizar ese último punto. It's very easy to give a Bible lecture Es muy fácil dar enseñanzas de la Biblia with a lot of good truth in it con muchas verdades que hay en ella, that is very faithful to the text, que son muy fieles al texto, but it is not a sermon. pero no es un sermón. Why not? ¿Por qué no? Because it did not apply that truth to your people's lives.
porque no aplica esa verdad a la vida de sus feligreses. A biblical sermon is not a biblical lecture. Un sermón bíblico no es una enseñanza bíblica. The biblical sermon has to apply that truth to their lives. Un sermón bíblico tiene que llegar a aplicar esa verdad en la vida de ellos. So hopefully we could ask a second question of those people at the door. Y esperamos que podamos responder la segunda pregunta de esas personas al final en la puerta. Not only what was the main point, No solamente cuál fue la idea central, but how does that main point apply to me? cómo ese punto puede aplicar en mi vida. If they could answer those two questions, Si ellos pueden responder esas dos preguntas, you have just preached a wonderful sermon, usted acaba de predicar un sermón maravilloso. and that's the goal. Y esa es la meta. So, let's look at a passage of Scripture Bueno, vamos a ver ahora un pasaje en la Escritura. and see how we might take it apart Y vamos a ver cómo lo podemos tomar, hacerlo, desbaratarlo, find out what is here, para descubrir qué es lo que hay aquí, what the main point is, cuál es la idea central and how to declare it. y cómo declararlo. Now, I should say to you that these sermons that I share with you are not copyrighted. Quiero decirles que estos sermones que voy a compartir con ustedes no son copias de otros sermones. If you want to preach them in some form or another, I will be flattered. Si ustedes los quieren predicar de una manera u otra, voy a estar agradecido o voy a ser honrado, eso. If you never do preach them, I will have failed. Si ustedes nunca lo llegan a predicar, entonces yo acabo de fallar. All right. First of all, let's make some observations. And this is, when you're doing this, just open the passage, read it through, and jot down observations, things you see. Bueno, primero entonces veamos las observaciones. Cuando ustedes hagan esto, abran el pasaje y empiecen a anotar las observaciones que el mismo pasaje les está presentando. When we look at Isaiah chapters 1 to 6, Cuando nosotros vemos en Isaías del 1 al 6, one of the first things we see is the odd location of the prophet's call. una de las cosas que nosotros vemos es la ubicación extraña del llamado del profeta. In the other prophets, if they speak about their call, it's at the very beginning. En otros profetas, cuando ellos hablan de su llamado, está al principio del libro. Jeremiah speaks about his call in chapter 1. Jeremías habla de su llamado en el capítulo 1. Ezekiel speaks about his call in chapters 1, 2, and 3. Ezequiel habla de sus llamados en el capítulo 1 al 3. So why is it that chapter 6 is the call and not chapter 1? ¿Por qué en Isaías el llamado está en el capítulo 6 y no en el capítulo 1? Now at this stage of your work, don't try to answer the questions, just jot them down. En este punto de su trabajo, no trate de responder esa pregunta, simplemente escríbala. Chapters 1 to 5 simply seem to be introductory, En los capítulos del 1 al 5 simplemente es una introducción, dealing with a number of different topics. es lidiando con un número de varios tópicos. So we wonder again, what's the connection between those 5 chapters and chapter 6? Entonces nos preguntamos cuál es la conexión entre esos 5 capítulos con el capítulo 6. As we read chapters 1 to 5, and again, when you're looking at a passage, read it several times. Cuando nosotros leemos los pasajes del 1 al 5, y les repito, cuando están leyendo un pasaje, léanlo varias veces. And I don't know whether you have the concept in Spanish or not. Scan it, read it rapidly. Traten de hacer una lectura rápida, o sea, encima, escaneada, sí, una lectura rápida. When we do this, we observe an interesting interchange. Cuando hacemos esto, vemos una intercambio.
Un intercambio. That is, certain themes we go back and forth between them. Hay varios temas que van de un lado al otro lado. And here, the interchange is between negative terms, judgment, Aquí podemos ver que los intercambios son cosas negativas, juicio, and positive terms, promises and hope. y cosas positivas como promesas o esperanza. We see it immediately in chapter 1. Eso lo vemos inmediatamente en el capítulo 1. Look at the first 15 verses of chapter 1. Miren ustedes en los primeros 15 versículos del capítulo 1. Read verses 2, 3, and 4. Okay. Voy a leer versículos 2 al 4. Oigan cielos, escucha tierra, así dice el Señor. Yo crié los hijos hasta hacerlos hombres, pero ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo. Pero Israel no conoce, mi pueblo no entiende. Ay, nación pecadora, pueblo cargado de culpa, generación de malhechores, hijos corruptos, han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, se han vuelto atrás. A dark picture. Es un panorama oscuro. The children are rebels. Los hijos son rebeldes. They are not even as intelligent as a donkey. No son ni siquiera tan inteligentes como un burro. A donkey at least knows where the food is. Los burros por lo menos saben dónde está la comida, But Israel is not that intelligent. pero Israel no es tan inteligente. A dark picture. Es un panorama oscuro. And it goes on through those first 15 verses. Y eso lo vemos a través de todos esos 15 versículos. Read, please, verses 10, 11, and 12. Del 10 al 12. Oigan la palabra del Señor, gobernantes de Sodoma. Escuchen la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿De qué me sirven sus muchos sacrificios? Dice el Señor. Harto estoy de holocausto de carneros y de la grasa de animales engordados. La sangre de toros, corderos y cabras no me complace. Porque vienen a presentarse ante mí. ¿Quién les mandó traer animales para que pisotearan mis atrios? For many years, I have challenged my seminary students to use those verses as a call to worship some Sunday morning. Por muchos años he tratado de animar a mis estudiantes del seminario que usen esos versículos para llamar a la adoración a Dios. I don't think anyone ever has. Yo creo que nadie lo ha hecho. I have not heard of any of them being run out of the church. No he escuchado a alguien salir corriendo de la iglesia. Dark words. Palabras oscuras. But now look at verses 16 and following. Ahora veamos el versículo 16. Should I read it? Yeah. 16 to 20. Okay. All right. Del 16 al 20. Lávense, límpiense, aparten de mi vista sus obras malvadas, dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y reprendan al opresor, aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. Vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. Son sus pecados como escarlata, quedarán blancos como la nieve, son rojos como la púrpura, quedarán como la lana. ¿Están ustedes dispuestos a obedecer? Comerán lo mejor de la tierra. Se niegan y se rebelan, serán devorados por la espada. El Señor mismo lo ha dicho. Your sins are as scarlet. They So- can be as white as snow. Sus pecados como escarlata van a ser limpiados. And notice what it is that they have to do to wash their hands. Pueden notar qué es lo que ellos tienen que hacer para lavar sus manos. There in verse 17. En el versículo 17, Seek justice, busquen la justicia, encourage the oppressed, reprendan al opresor, defend the cause of the fatherless, aboguen por el huérfano plead the case of the widow. y defiendan a la viuda. And we need to integrate this passage with the New Testament. Nosotros necesitamos integrar este pasaje con el Nuevo Testamento. We correct
Normalmente nosotros decimos a las personas, vengan como ustedes son. God does not require you to make yourself better before you can come to Him. Dios no hace un requisito de que usted tiene que ser mejor para acercarse a Él. It is the cross which cleanses us from our sin. Es la cruz en la cual nos limpia de nuestros pecados. But having said that, Pues cuando ya haya dicho eso, we also need to couple it with this passage. necesitamos complementarlo con este pasaje. We have been going in this direction, Nosotros hemos estado yendo a esta dirección, and now we need to repent and go in the other direction. ahora tenemos que arrepentirnos e ir en esta dirección. The direction of living the life of God in the world. La dirección de vivir la vida de Dios en el mundo. If you read this passage alone, Si usted solamente lee este pasaje, it might suggest that we can wash our hands and cleanse our sins. puede sugerir que nada más nosotros podemos lavarnos las manos y limpiarnos del pecado. Not true. No es verdad. But Pero if we do not read this passage, we might get the idea that if you are saved by Christ's blood, it doesn't matter how you live. Pero si nosotros no leemos este pasaje, entonces vamos a tener la idea de que solamente vamos a ser salvos por la cruz y no vivir de una manera. They go together. Ellos van juntos. We must repent of our sins and determine to live the life of God by the power of the Spirit. Debemos arrepentirnos del pecado y determinar vivir una vida bajo la luz de Cristo en espíritu. Well, the interchange goes on in the chapter. Este intercambio va a través de todo el pasaje. 26 and 27 20 talk about the sins of the nation again. El 26 y el 27 vuelve a hablar otra vez sobre el pecado del pueblo. And finally, in the end, the nation is a garden of withered trees. Y al final en el pasaje la nación está siendo como un jardín, Verses 30 and 31. como chapter 1. Chapter 1. Ok, voy a leerlo. 30 al 31. Serán como una encina con hojas marchitas, como un jardín sin agua. El hombre fuerte se convertirá en estopa y su trabajo en chispa. Arderán los dos juntos y no habrá quien los apague. A very dark picture. Es un panorama oscuro. So we see this back and forth movement Podemos ver este movimiento a través del pasaje, between judgment and hope. entre el juicio y la esperanza. It's already there in chapter 1. Ya está ahí en el capítulo 1. Then we see it in a larger form in the remainder of these chapters. Y podemos ver esto en una forma más amplia en el resto de los pasajes. Chapter 2, verses 1 to 5, has a very beautiful picture. El capítulo 2, el versículo del 1 al 5, tiene un panorama muy lindo. All the nations will come to the mountain of the house of the Lord to learn His Torah. Todas las naciones van a llegar al monte de Dios para aprender de la ley. And by the way, let me talk to you about the Hebrew word Torah. Por cierto, les voy a hablar a ustedes sobre la palabra Torah. What's the Spanish word for law? Ley. Oftentimes, the Hebrew word Torah is translated law. But there's a problem with that. Perdón. Muchas veces la palabra Torah se traduce como ley, pero hay un problema en eso. I don't know how it is in Spanish, but in English, No sé cómo sería esto en español, law has negative connotations. pero en inglés la palabra ley tiene connotaciones negativas. It is that which shuts us in, which limits our freedom. Es eso que nos limita a nosotros, que nos limita la libertad. But that's not the meaning of Torah. Pero ese no es el significado de la Torah. Torah means instructions. Torah significa instrucción.
What a different connotation. Otro, una connotativa diferente. When I got my first computer, Cuando yo tuve mi primera computadora, I paid a great deal of money for it. hice un buen negocio para eso. And it could only do a small percentage of what this thing can do. Y podía hacer un porcentaje muy bajo de lo que puede hacer ahora mi computadora. But I was excited because I had heard about all the possibilities that a computer made available. Pero estaba muy emocionado por las cosas que la computadora podía hacer. And when I unpacked it, I found everything except one thing. Cuando la saqué de la caja, encontré todo excepto una cosa. No instruction manual. No venía con el manual de instrucciones. Well, I thought I'm a pretty intelligent fellow. Entonces yo pensé, yo soy un chico inteligente. I can figure this out. Puedo hacer que esto funcione. Well, after looking for a while, I found the on-off switch. Después de ver por un buen tiempo, apenas pude encontrar el botón del poder. They had hidden it, but I found it. No estaba escondido, pero lo encontré. So I turned the machine on. Entonces encendí la computadora. A black screen with a small green square up here. Entonces se prendió una pantalla negra con un punto cuadrado en el centro. I saw this key that said enter, so I hit it. Entonces vi que donde decía suprimir, yo apreté el botón. The little square flashed, and the machine said beep. El pequeño cuadro se desapareció y la computadora hizo beep. I tried it again and got beep beep. Y lo intenté de nuevo y otra vez beep beep. I hit all the keys at once. Ya después apreté todos los botones al mismo tiempo. I spent 24 of the most frustrating hours of my life. Yo acá tuve las 24 horas más frustrantes de mi vida. I'd spent all that money on that thing, Yo gasté todo ese dinero en esa cosa. and all it would do was beep. Y todo lo que hacía era beep. The next day, the salesman came, Al día siguiente el vendedor vino looking a bit ashamed, con un poco de vergüenza and he brought the manual. y me trajo el manual. Well, what do you think I said to him? ¿Qué creen ustedes que le dije yo a él? I said, who are you to come around here telling me how to run my machine? ¿Quién se cree usted para venir aquí a decirme cómo debo yo de usar mi máquina? It's my machine, and I'll do whatever I want. Es mi máquina y yo hago todo lo que yo quiera con ella. And you can take your instruction manual and do bad things with it. Y puedes llevarse el manual de instrucciones y hacer cosas malas con eso. Oh, I may be dumb, but I'm not stupid. No puedo ser tonto, pero no soy estúpido. I almost kissed the man. Yo casi le doy un beso a él. Thank you for the manual. Gracias por el manual. Now, Ah. I can use this marvelous machine the way the designer intended. Ahora puedo usar esta máquina maravillosa de la manera de la manera como fue diseñada. Thank you. Gracias. The nations will come from around the world to your holy mountain to learn your Torah. Las naciones van a venir de todo el mundo a venir al Monte Santo para aprender de la ley. What a marvelous promise. Qué promesa tan maravillosa. But then, without any transition, we Pero- go right into the next segment. Pero después, sin ninguna transición, vamos al siguiente pasaje. 4:1. Del 6 al 4.1. Del capítulo 2, 6 al capítulo 4, versículo 1. We see an arrogant nation that is totally absorbed with greatness and power. Y podemos ver una nación arrogante que está absorbida por la grandeza y por su poder. And that absorption humiliates them. Y esa absorción los humilla. So that the segment ends with desolation. Entonces el segmento termina con desolación. Let's look at chapter 3, verses 24 to 4:1. Vamos a ver el capítulo 3 del versículo, verse 23. Yes, verse 24. Ok. to 4:1. Del versículo 24 al 4.1. Habrá pestilencia en vez de perfume,
soga en vez de cinturón, calvicie en vez de peinado elegante, ropa de luto en vez de trajes lujosos, vergüenza en vez de belleza. Tus hombres caerán a filo de espada y tus valientes en el campo de batalla. Las puertas de la ciudad gemirán y se vestirán de luto desolada, las ciudades se sentarán en el suelo. En aquel día 7 mujeres agarrarán a un solo hombre y le dirán: de alimentarnos y de vestirnos, nosotros nos ocuparemos, tan solo déjanos llevar tu nombre, líbranos de nuestra afrenta. Jerusalem is pictured as an abandoned woman. Jerusalén está pintado como, o está visto como una mujer abandonada. She has been so proud of her beauty, Es una mujer que esté orgullosa de su belleza. and it has all been worthless. Y todo eso ha sido inútil. But just as suddenly, in chapter 4, verses 2 to 6, the picture changes again. Pero apenas en el versículo del 2 al 6 del capítulo 4, el panorama vuelve a cambiar. Read verses 2 and 3. Versículos 2 al 3. En aquel día el retoño del Señor será bello y glorioso, y el futuro de la tierra será el orgullo y el honor de los sobrevivientes de Israel. Entonces tanto el que quede en Sión como el que sobreviva en Jerusalén serán llamados santos e inscritos para vida en Jerusalén. From that terrible picture of desolation, Des- we now have the picture of Jerusalem redeemed and holy. Después de ver esa imagen de desolación terrible, ahora tenemos una imagen de redención. And then, just as suddenly, in chapter 5, verse 1, the picture changes back to the negative. Y apenas usted vuelve a ver en el capítulo 5, del 1 al 30, la imagen vuelve a cambiar. And Isaiah is a wonderful communicator. Y Isaías es un comunicador maravilloso. In Judah, the primary crop was grapes. En Judá el cultivo primario eran las uvas. So, he describes the Lord as the owner of a vineyard. Entonces él describe al Señor como el dueño de las viñas. And he has gone to the great work of preparing this vineyard. Y él ha ido a través de todo este trabajo para preparar esta viña. It is 3 years before you get your first crop of grapes. Dura 3 años para que usted tenga su primer fruto de uvas. But finally, you're ready to go out and pluck that first grape. Pero finalmente usted ya puede ir afuera y sacar esos primeros frutos. Isaiah had those people right with him. Isaías tenía a esas personas donde los quería tener. And so he took that luscious grape and popped it in his mouth. Entonces él tomó esa uva y se la metió a la boca Spit it out. y la escupió. It was bitter. Estaban amargas. After all this labor, after all this expense, Después de todo este trabajo, después de todo este gasto, it is bitter. están amargas. And so Isaiah says to his audience, "What shall my beloved do with his vineyard?" Entonces Isaías dice a su audiencia qué es lo que deben hacer con las viñas. And they say, "Destroy it. Ellos dicen, destrúyalas. Tear down the stone wall around. Turn- Tear down the stone wall. Destruyan la pared de piedras que están alrededor Call in the wild animals." y llamen a los animales salvajes. And Isaiah says, Y Isaías dice, "You are the Lord's vineyard." ustedes son la viña del Señor. All that God has poured into your life. And what is the result? Todo lo que Dios pone en las vidas y cuál es el resultado. Bitter grapes. Uvas amargas. And he describes in this 5th chapter what those bitter grapes are. Y él describe cuáles son esas uvas amargas en el capítulo 5. Greed, Orgullo, self-indulgence, egoísmo, autodefensa. Sí. until they come to the point where they are calling good evil and evil good.
Llegan al punto de llamar lo bueno malo y lo malo bueno. Now we ask ourselves, Ahora preguntámonos a nosotros mismos, what is the point of this interchange? ¿cuál es el punto de este intercambio? What do we see being described here? ¿Qué es lo que nosotros vemos que está siendo escrito en esto? O escribido. On the one hand, we see the present Israel being described. En una manera vemos cómo el Israel presente está siendo descrito. It is rebellious, Es rebelde, it is arrogant, es arrogante, it is corrupt, es corrupto. and we could go on with other adjectives that we have drawn from this, our observation. Y podemos ir con más adjetivos que hemos visto a través de esas observaciones. But over against that, we have another picture. Pero en contra de eso tenemos otro panorama. Instead of this Israel, En vez de este Israel, we have that Israel. tenemos aquel Israel, The future Israel. el Israel futuro. Where we saw, first of all, in chapter 2, it has a mission to the nations. Donde vemos que en el capítulo 2 nos muestra una misión a las naciones. And then we saw that it is pure and holy, Podemos ver que es puro, under God's canopy. santo, bajo canopy, Covering tent, bajo la tienda de Dios. So the question that arises then in our minds is, Entonces las preguntas que nos salen en nuestra mente es, how in the world can this Israel ever become that Israel? ¿cómo en el mundo puede llegar a ser este Israel a ser aquel, o a ser aquel? Chapter 6. Capítulo 6. If the nation of unclean lips has the same experience of God that the man of unclean lips La nación de aquellos que tienen los labios sucios llegan a tener la experiencia de la nación de los labios limpios, then indeed this Israel can become that Israel. entonces eso puede llegar a pasar. Este Israel puede llegar a ser aquel Israel. Now, you've been very patient, and I'm going to give you a break before I tell you how to preach this. Ustedes han sido muy pacientes y ahora les vamos a tener un pequeño receso y decirles cómo pueden predicar este pasaje. So come back to see what the sermon is. Entonces vuelvan para que vean cómo es el sermón. Entonces, tenemos 10 minutos, son las 7:55 y a las 8:05 nos vemos acá.